A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la charla sobre análisis pushover y tiempo historia no lineal de edificios con aislamiento sísmico. Y acá entran tres temas importantes e interesantes, que es el análisis pushover, lo que es el tiempo historia, que es el no lineal dinámico, y lo que es el tema de aislamiento sísmico, ¿no? ¿A qué se debe esta charla? Generalmente cuando analizamos nosotros estructuras aisladas, se supone que invertimos en el aislamiento sísmico porque asumimos luego que este aislamiento funciona tan bien que el edificio se va a comportar en el rango lineal elástico sin sufrir ningún daño ni deformación, ¿no? Eh, entonces, en esta investigación, nosotros lo que tratamos de hacer es averiguar qué tan confiable es esta suposición, ¿no? Que efectivamente el edificio, cuando nosotros diseñamos con aislamiento sísmico, se comporta en el rango elástico sin ocurrencia de rótulas plásticas, y es lo que vamos a ver a continuación. A ver, iniciamos. Primero, como parte introductoria, vamos a hablar qué es un aislamiento sísmico, ¿no? Los aislamientos sísmicos son elementos que se ponen debajo de los edificios para eh, eh, desacoplar el movimiento del edificio con el movimiento del suelo, ¿no? Y de esa manera aislamos lo que son los sismos del suelo. Lo ideal, el aislamiento perfecto sería, por ejemplo, que no hubiera ningún contacto, ¿no? O sea, que el edificio, por ejemplo, se encontrase así. Este fuera nuestro edificio. Acá estuviese el suelo. Y lo ideal sería que no hubiera nada. Pero ¿qué sucede? Que sí. O sea, tiene que haber algo porque el edificio no puede flotar. Aunque he estado viendo que hay unas fotos de sobre un edificio que está flotando sobre el suelo porque hay un campo electromagnético, ¿no? No sé qué tan confiable sea ese invento. Pero bueno, los aislamientos sísmicos son elementos que se ponen acá en las bases, que pueden ser de goma o pueden ser como de fricción, metálicos o elastoméricos. Estos dispositivos de aislamiento sísmico lo que van a hacer es aislar el edificio del terreno y así evitar que el sismo ingrese completamente al edificio y lo dañe. Estos aislamientos aisladores son elementos sumamente flexibles, ¿ok? Son elementos sumamente flexibles. De esa manera amortiguan el movimiento, disipan la energía, ¿ok? Y evitan que cause daños en la edificación. Entonces, estos elementos se usan para desacoplar, ¿no? El movimiento de la base del suelo de los edificios, ¿ok? Y con esa manera, el objetivo es aislarla y protegerlas de eventos destructivos de los sismos, ¿no? Este video es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, acá se observa en este video que tenemos un edificio a la mano derecha. Este es un edificio en base fija, y acá tenemos en la izquierda un edificio en base aislada. Entonces, cuando ocurre movimiento, se observa que el edificio en base fija ocurre daño, ¿no? ¿Por qué? El daño en una edificación es la forma que te dice que está disipando energía. Ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, no solamente se transforma. Entonces, cuando la energía sísmica ingresa al edificio, esa energía tiene que ser disipada de alguna manera. Entonces, esa energía, ¿cómo se disipa en un edificio convencional? Mediante el daño en los elementos vigas y columnas. Ese daño es el reflejo de que ha habido una disipación de energía formando rótulas plásticas, comportamientos inelásticos dentro de cada elemento, viga y columna, y de esa manera se observa, ¿no? Dices, cuando ocurre un gran terremoto, hay mayor daño porque ingresó más energía y por lo tanto el edificio tuvo que disipar más energía. ¿Ok? Entonces, en energía encontramos la energía elástica, la energía potencial, la energía inelástica. Cuando el terremoto es bajito, la energía elástica basta para disipar la energía del terremoto. Pero cuando el terremoto es fuerte, la energía elástica queda corta. Entonces, acabamos la reserva de energía elástica, que es con deformación elástica, que es recuperable, y lo que sigue es una deformación, una disipación con energía inelástica que ocurre por deformación inelástica, lo cual es una deformación irrecuperable, ya queda el edificio deformado, y ahí observamos los grandes daños, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando utilizamos aislamiento sísmico, qué es lo que pretendemos? Que estos aisladores son los que van a disipar la energía, prácticamente un 90, un 80% de la energía lo disipan ellos, y el edificio lo que queda, disipa el edificio mediante energía simplemente elástica, ¿no? Y por eso el daño debería ser mínimo. Entonces acá vemos un video interesante, por ejemplo, mira, ocurre un terremoto, y estos elementos son los aisladores. Acá está fijo, ahí está aislado.
Entonces, nuevamente coloco el video. A ver, empezamos aisladores. Vemos cómo se mueve la base, el edificio se mantiene firme, sin deformaciones, mientras que el edificio empotrado, convencional, en base empotrada, sin aislamiento sísmico, empieza a sufrir daños, ¿no? Vemos el daño en las columnas, y esos daños son daños que se pueden reparar o en algunos casos pueden ser irreparables. En cambio, cuando el edificio está completamente aislado, este es un aislamiento de fricción, por ejemplo, el edificio prácticamente se comporta en el rango lineal elástico, no sufre daño alguno. Más probablemente ocurran, sí, algunos daños en elementos no estructurales o componentes, pero el daño es mínimo. Pues ahora lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente ese daño sea mínimo, ¿no? Y qué tan efectivo puede ser dependiendo de la altura de la edificación. A ver, para recordar un poco el aislamiento sísmico, sabemos que el aislamiento sísmico nos brinda específicamente dos beneficios. Uno es que te alarga el periodo. Cuando alarga el periodo es importante porque te reduce, ¿no? Cuando alarga el periodo, cuando pasa de T sub 0 a T sub 1, lo que hace es que te reduce la demanda de aceleraciones. Sabemos que según de la ley de Newton, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Si reduzco la aceleración, reduzco la fuerza. Y si reduzco la fuerza, sería la fuerza sísmica. Entonces es importante por eso alargar el periodo, porque de esta manera reduzco aceleración. Y si reduzco aceleración, reduzco la fuerza sísmica, ¿no? Ante el edificio. Entonces es importante. Y otra más es que te alargue el amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento podemos entenderlo, por ejemplo, cuando manejamos bicicleta y tenemos amortiguadores en la bicicleta, ¿no? Cuando vemos que hay un bache, un hueco, nosotros entramos entramos en el bache, y si tenemos buenos amortiguadores no vamos a sentir el impacto. Igualmente son amortiguadores los carros, de los vehículos, ¿no? Tienen amortiguadores delanteros y traseros. Esos amortiguadores sirven ¿para qué? Para la comodidad del bienestar de lo que es el usuario, ¿no? Entonces, cuando ocurre un bache fuerte, el amortiguador es el que absorbe, ¿ok? El que amortigua, el que disipa esa fuerza de impacto. Igualmente esa propiedad de amortiguamiento es lo que se observa en un edificio, ¿no? En un edificio, cuando hay un sismo, los edificios necesitan amortiguamiento, y estos aisladores sísmicos, al igual que los disipadores, van a también aportar amortiguamiento. Entonces, también al incrementar el amortiguamiento, van a reducir de esta manera las demandas sísmicas, es decir, fuerzas y aceleraciones y deformaciones en la estructura. Entonces, es muy beneficioso. Vemos acá algo interesante, ¿no? Acá es lo que justo vamos a ver lo que le he comentado, ¿no? Por ejemplo, esta es una estructura con un espectro con un amortiguamiento convencional de 5%, y al incluir el aislamiento sísmico podemos trabajar con un aislamiento sísmico de 20%. Entonces, esta de acá sería el amortiguamiento de la estructura en base fija, y la acá sería con aislado. Entonces, estamos viendo lo siguiente, simplemente con el punto de incrementar el amortiguamiento, miren cómo cambia cómo se reduce la aceleración, ¿no? Bajamos, por ejemplo, de 0.95 probablemente a 0.35. Acá. ¿Ok? Simplemente con el incremento de amortiguamiento de un 5%, que es el convencional en edificaciones, o un 20% probablemente con una estructura aislada. Pero no solamente es esto, no solamente es que le incremente el amortiguamiento, también he alargado el periodo. Al alargar el periodo, esta demanda, que es 0.35, se reduce aún más. ¿Y a cuánto se puede reducir? Acá, ¿no? Perdón, era acá era, ¿no? Y esa demanda se reduce a ¿cuánto? Ahora 0.15. Entonces, finalmente, la aceleración se redujo de 0.95 a 0.15 G. O sea, hubo una reducción increíble, ¿no? Es decir, cuando estaba en base fija con 0.9 segundos, la aceleración era 0.95 G, y cuando cuando ya está empotrado, donde se incrementó, donde se alargó el periodo, pasó de 0.9 a 2.5 segundos, y no solamente se alargó el periodo, también se incrementó el amortiguamiento de 5 a 20%, lo que ocurrió acá es que la aceleración se redujo a 0.15 G. Entonces vemos acá que es muy beneficioso usar aislamiento sísmico. Pero no es siempre, ¿no? Tiene sus limitaciones. Por ejemplo, puede haber en zonas donde también debemos evitar la resonancia, ¿no? La resonancia es un fenómeno dinámico donde se amplifica, donde coincide el periodo de la estructura con el periodo del suelo. No coinciden exactamente, lo ideal es, la teoría indica que coincide exactamente, pero hay un rango, ¿no? Un rango de frecuencias que debemos evitar, para que debemos evitar, ¿no? Para que no se amplifiquen
las aceleraciones sísmicas en la edificación y más bien sea contraproducente usar aislamiento sísmico, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos se dan? Generalmente en suelos blandos, ¿no? En suelos blandos es donde la platea se alarga y cuando alargamos más bien el periodo, lo que estamos haciendo es incrementar la aceleración, ¿no? Lo convencional, lo normal es así. Pero en suelos blandos tenemos acá dos jorobas o la platea se alarga, entonces en ese caso lo que se está haciendo es contraproducente porque estamos alargando, más bien incrementando la demanda, ¿no? Por ejemplo, acá en los sismos en los suelos de Chile y de México, por ejemplo, ¿no? En México DF y en Concepción, en donde, por ejemplo, para una estructura en base fija con 0.5 segundos, que equivale a una estructura de 5 pisos, más o menos a 6 pisos, teníamos una aceleración de 0.6 G, aislamos la edificación, multiplicamos a él por 3, y la aceleración se incrementó a 1.2 G. Entonces ahí fue más bien contraproducente porque en vez de reducir la demanda, lo incrementé al doble prácticamente, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de aislamiento sísmico. Son los de fricción, acá vemos de péndulo simple, péndulo doble, péndulo triple, que es lo último, ¿no? También hay péndulo quíntuple, que es teórico nomás, que no hay no ha sido usado todavía a nivel mundial, pero sí son muy usados los péndulos simple, doble y triple. De estos tres, el muy usado es el péndulo doble, ¿no? O sea, el péndulo triple al péndulo doble están por ahí en el desempeño sísmico, ¿no? El péndulo triple, por ejemplo, la diferencia que tiene estos cachitos de acá, que son como un factor de seguridad porque en verdad no se utilizan en el diseño, más bien puede ser contraproducente porque estas últimas fases son muy rígidas, y al ser muy rígidas, más bien le ingresan más fuerza al edificio. Luego tenemos los aisladores de goma, ¿no? Por ejemplo, los de goma natural, ¿ok? Los de núcleo de plomo, los más usados, o también los de goma modificada, ¿no? Los HDR, ¿no? Los que son de alto amortiguamiento, que lo incrementan con materiales como ferrita, ¿no? ¿Ok? Los de acá no son, tienen algunos no les gusta utilizar porque tienen un cracking pronunciado, es decir, que va perdiendo rigidez. Eh, Ahora, esa es una introducción al aislamiento sísmico. Cuando hablamos acá, indicamos, ¿no? Oye, esta estructura, te das cuenta, cuando ocurre terremoto, él se dañó mucho y prácticamente no se daña. Entonces, es una suposición que se hace generalmente en toda oficina de diseño. Entonces, cuando se diseña en una oficina, en una oficina de cálculo, con calculistas, un cálculo convencional, generalmente ellos ¿qué hacen? Hacen un análisis con aislamiento sísmico, asumen que la superestructura es aislada, y por eso no ingresa ninguna rótula plástica, ningún comportamiento inelástico, y solamente toda la no linealidad lo concentran en los aisladores sísmicos. Por eso no hacen el análisis no lineal tiempo historia con interacción directa, sino utilizan lo que es el Fast No Linear Analysis, que es el FNA, ¿no? ¿Por qué? Porque como la no linealidad está concentrada solamente en los elementos aisladores, utilizan el FNA, pero en verdad el cálculo más completo sería considerar la no linealidad en todos los elementos estructurales. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ocurre un terremoto, hay daños, y los daños no son lineales, los daños son no lineales, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Que cuando ocurre un terremoto no solamente se producen daños estructurales, también se producen daños no estructurales y también en contenidos, ¿no? Por ejemplo, cielos rasos, armarios. Si es un hospital, podría ser, ¿no? Las camas, las camillas, los equipos médicos, ¿ok? Que son más caros. Y bueno, las personas, los pacientes, ¿no? Que son los más importantes. Entonces, es conveniente por eso cuando hablamos de estructuras muy esenciales, no solamente controlar lo que son deformaciones, porque nuestras normas sismorresistentes, como la norma 030 en Perú, se limitan netamente al control de deformaciones, pero se olvida de las aceleraciones de piso. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? Diseñan un edificio muy rígido y ustedes están contentos porque su edificio tiene una deriva muy baja, una deriva, un drift demasiado bajo, ¿no? De 3 por 1000, 4 por 1000. Dicen, es un edificio súper seguro. Probablemente sea muy rígido, tan rígido, pero el tema de ser un edificio muy rígido viene con algo, ¿no? A mayor rigidez, la aceleración de piso es mayor. Edificios muy rígidos, por ejemplo, tienen aceleraciones de 1G, 2G, ¿no? De piso. Y esas aceleraciones tan grandes hacen que no solamente hacen que el edificio se comporte bien, pero ocurre daño en los contenidos. ¿Ok? Ocurren daños en contenidos. Entonces, y luego hacer edificios muy flexibles, está bien, bajo la aceleración de piso, pero hacer muy flexible se deforma demasiado y ocurre daño estructural. Entonces, llegar a un equilibrio entre que controlar daños en contenidos y daños estructurales es un poco complejo, ¿no? Porque
Te das cuenta, dices tú, tengo dos opciones, o lo hago muy rígido o lo hago muy flexible. Si lo hago muy rígido, cuido la estructura, pero los contenidos, al haber aceleraciones de piso tan altas, pueden sufrir daño. Entonces sacrifico contenidos y elementos no estructurales, lo cual no puedo darme ese lujo en hospitales. Y lo otro sería, oye, ¿sabes qué? Lo hago muy flexible para cuidar contenidos, pero si lo haces muy flexible, el edificio va a tener grandes derivas, ¿no? Y lo cual puede ocasionar también daños estructurales importantes. Entonces, según las normas, por ejemplo, como el FEMA 74, te dice, ¿no? Que te recomienda que las derivas deberían ser menores a un 5 por mil y la aceleración de piso debería ser menos a 0.3 G. Es increíble, ¿no? O sea, te dice la aceleración de piso, ten cuidado, debe ser menos a 0.3 G. ¿Ok? Y he observado, he hecho modelos con edificios muy rígidos, con muros, con muros perimetrales, placas, por ejemplo, y la aceleración de piso es muy grande, ¿no? Entonces, no solamente debemos limitarnos al diseño o control de elementos estructurales como derivas, ¿no? O sea, no solamente eso, también debemos limitarnos también al tema de las aceleraciones y los contenidos, ¿no? Cuidar los contenidos, por ejemplo. Hay estructuras importantes, por ejemplo, en central de comunicaciones, en data centers, en hospitales, ahí importa mucho el contenido, porque hay información y hay pacientes, ¿no? Por ejemplo, son estructuras esenciales, ¿no? ¿Por qué esenciales? Porque cuando ocurre un terremoto, son los que no deben parar su operatividad, ¿no? Deben seguir operativos durante el terremoto y después del terremoto. Por ejemplo, un hospital debe seguir operativo porque tiene que atender enfermos, a los pacientes que están dentro del hospital y también a los que van a venir después del terremoto. Un data center también es importante. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, si se corta la comunicación cuando ocurre un evento sísmico, por ejemplo, sería fatal también, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunas aplicaciones del aislamiento sísmico, porque como estamos hablando en edificios, vamos a ver en esta charla edificios de 5, 10 y 20 niveles. Por ejemplo, en edificios altos, como este de acá, que es el edificio de Japón, de 33 pisos, el edificio de Chile, Ñuñoa de Chile, capital, tiene 28 niveles, no tienen aisladores sísmicos muy grandes, que soportan grandes cargas. No solamente acá, ¿no? Acá también tenemos, por ejemplo, un edificio que tiene 89, 18 pisos y casi 85 metros de altura, ¿no? Acá en Japón, fue el primer edificio en Japón con un aislamiento que tuviera más de 60 metros de altura, ¿no? Y vamos a ver qué tan eficiente es el aislamiento sísmico. Algo interesante acá es increíble, miren. Por ejemplo, ustedes ven que los aisladores, las rubber isolation, son los que son los puntitos, ¿no? Negros. Y los que son acá como platos, ellos son los deslizadores. Mira, han usado los deslizadores al medio y los aisladores de goma han usado en el perímetro. ¿Eso por qué se hace? Para controlar torsiones, ¿no? A veces a veces se indica un poco mal y dice, no, oye, coloca deslizadores donde haya menos carga axial. Pero ten cuidado, ¿no? Menos carga axial ocurre en los perímetros. Pero el problema es que si colocas muchos deslizadores en en los perímetros, puedes tener luego problemas torsionales, ¿no? Entonces es conveniente para controlar las torsiones, colocar aisladores también, ¿no? O sea, hacer un balance torsional que llamamos en los cálculos. ¿Ok? Hacer un balance torsional. A ver, continuamos. Perdón. Luego con la presentación. A ver, acá también tenemos otro edificio más alto, 135 metros de altura, ¿ok? Y 41 pisos también en Japón, ¿no? Es un edificio alto. O sea, lo que trato de mostrarles es que sí, efectivamente, sí se puede utilizar el aislamiento sísmico en edificios altos, pero hay que saber sus limitaciones. Porque generalmente hay hasta cuántos pisos puede usar aislamiento sísmico. Ya hemos visto acá que tenemos un edificio aislado en Japón, 33 niveles, en Chile hay 28 niveles, en Japón 18 niveles, acá tenemos uno de 41 pisos, ¿no? Y 135 metros, es sumamente grande un edificio. Ok, entonces para verificar el desempeño de estos edificios ante un evento sísmico, o para verificar un desempeño de un edificio ante un sismo, ante un edificio aislado, ante un terremoto, tenemos que entender un poco sobre los tipos de análisis que podemos utilizar. Por ejemplo, acá tenemos modelos de evaluación de la capacidad estructural para evaluar esta capacidad estructural. Tenemos modelos lineales y modelos no lineales. El modelo lineal es lo convencional, es lo básico, es lo que nos enseñan en el pregrado de la universidad, ¿no? Es lo que todo ingeniero civil conoce porque es su formación en la universidad, que son una estático lineal y modal espectral. Y ambos son lineales, generalmente están basados, las normas de diseño sismo resistente de cada país generalmente se cimentan en estos modelos lineales, ¿no?
Pero también podemos hacer modelos no lineales, que son más que nada para verificar que el modelo lineal sea el correcto. En donde tenemos dos tipos de modelos, podemos usar un estático lineal pushover, un análisis dinámico no lineal tiempo-historia. Ambos son no lineales, ¿por qué? Porque consideran la no linealidad de la estructura y la respuesta no lineal, ¿no? Del material también, ¿no? Entonces, tenemos dos, el estático, que es estructura inelástica, respuesta no lineal, y el análisis se llama análisis estático no lineal inelástico, que es un pushover, o también un dinámico, análisis, una excitación dinámica. Mientras acá es estático, ¿por qué es estático? Porque es monotónico, solamente empuja la estructura, ¿ok? Es en una dirección, solamente empuja hasta llevarla al colapso. Y con eso vemos la curva de capacidad. En cambio, en el otro, ¿no? En el dinámico, ¿qué hacemos? Le ingresamos un registro real, un registro sísmico, ¿no? De un temblor que ocurrió en el año 66, 70, 74, el año 2007, por ejemplo, ¿no? El sismo que sea de la zona, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, las normas convencionales están basadas en este método, ¿no? En el estático, elástico y lineal. Y las estructuras no son ni elásticas ni lineales, ¿no? En verdad tienen comportamientos inelásticos y no lineales. Las normas, ¿por qué trabajan? Entonces, ¿por qué las normas trabajan con este método, ¿no? Estáticos lineales, o perdón, lineales, ¿no? Lineales elásticos. ¿Por qué? Porque es muy complicado hacer estos modelos, no lineales y inelásticos. Por ejemplo, yo tengo edificios de 20 niveles que lo he hecho con análisis no lineal, tiempo historia, y me han corrido en 2 días con una computadora que tiene 64 GB de RAM. ¿Ok? O sea, 2 gigas y 2 días y medio, 3 días, ¿no? Y si lo corro en una computadora de menos RAM, la computadora puede fallar, ¿no? Entonces, son análisis bien complicados, son análisis que demoran mucho tiempo. Y, y el problema es que lo corres, el programa, pasan 2 días, 3 días, verificas y ves algunos errores, tienes que corregir los errores, lo vuelves a correr. Entonces es un tema que demora mucho tiempo, mucha demanda, no solamente en horas hombre, también en horas máquina, ¿no? En cambio, un análisis no lineal, perdón, un análisis lineal, elástico, espectral o modal espectral, son corridas que demoran en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Hay una diferencia abismal, ¿no? Estos te demoran segundos, máximo minutos, par de minutos, y estos te demoran días. Entonces tenemos esos análisis. Y bueno, como sabemos que es tan complicado hacer un no lineal inelástico, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos un método que se le llama el método igual desplazamiento, ¿no? En donde asumimos un comportamiento lineal elástico, que se cumple siempre la ley de Hooke, que el edificio se comporta elásticamente para siempre, pero luego multiplicamos por algunos factores para poder encontrar el desplazamiento inelástico. Ese es el principio igual desplazamiento. Y bueno, acá tenemos la respuesta lineal y versus no lineal, ¿no? Tenemos una respuesta lineal, por ejemplo, elástica, que es esta línea negra, que es que hay una proporción entre la fuerza y el desplazamiento. Esa proporción es la constante de rigidez, que es lo que viene de la ley de Hooke. Pero el comportamiento no lineal verdadero es esto, ¿no? ¿Ok? Cuando te puedes alcanzar grandes deformaciones, tienes una respuesta dúctil. Cuando el edificio colapsa rápidamente, es una respuesta frágil. Entonces tenemos esos dos estados, ¿no? Podemos tener. Entonces, esta es una respuesta real, ¿no? La no lineal. Y la lineal es la imaginaria, ¿no? La que no es, ¿no? La que asumimos y luego aplicamos una serie de factores para poder encontrar una respuesta inelástica. Pero no es un análisis inelástico, ¿ok? Simplemente por eso utilizamos factores de seguridad, otras cosas más. ¿Por qué digo esto, no? Porque vemos acá nosotros que cuando ocurre un terremoto, o sea, ni a balas este comportamiento de este edificio es una respuesta elástica, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una respuesta elástica ni no lineal, el lineal y elástica. ¿Por qué? Porque vemos que hay degradación de rigidez. Es decir, ¿qué significa degradación de rigidez? Que esta línea no va a ser recta, pues, porque esta línea representa la rigidez. Entonces, ¿qué significa que esto de acá representa la rigidez y que sea lineal? Quiere decir que por más que el edificio se dañe, por más que venga un sismo muy fuerte, esta línea va a ser recta porque la rigidez nunca se va a degradar. Y es imposible, ¿no? Los materiales pierden rigidez cuando se deforman demasiado. Ustedes pueden agarrar, por ejemplo, un lapicero y empezar a doblarlo, 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 de tal manera que llega un punto en que vemos que se empieza a blanquear en algunas partes, que eso implica la plastificación, ¿no? Empieza a plastificar, ¿ok? Y tenemos este elemento que empieza a doblar, 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 y ese capaz hasta acá es un comportamiento elástico, porque regresa a su sitio. Pero si le empieza a aplicar mucha fuerza, esta parte va a fallar. Y cuando ya falla, el elemento queda deformado.
ya perdió rigidez, es decir, que esta línea nunca es recta para siempre, va a depender de la demanda de la fuerza externa. Es decir, que va a tener un comportamiento así, ¿no? Una degradación de rigidez. Entonces, acá vemos que hay una degradación de rigidez, una pérdida de resistencia y rigidez, ¿no? Entonces, el comportamiento es no lineal e inelástico. No es lineal e elástico como asumimos en las normas convencionales. Entonces, para eso analizamos una curva, un análisis pushover, en donde a la estructura le aplicamos una serie de fuerzas, un patrón de cargas, una distribución de fuerzas en la altura, y con el cual voy a obtener una curva de capacidad. Esta curva de capacidad nos va diciendo, ¿no? Oye, si aplico a este nivel una fuerza, por ejemplo, obtengo esta deformación. Imagínate que digas, oye, acá aplico una fuerza de 100 toneladas. Encuentro una deformación acá de 2.5 centímetros. ¿Qué pasa? Que aplico una fuerza de 200 toneladas. ¿No? Pues acá encuentras la deformación, ¿no? ¿Cuánta deformación? Puede ser acá 10 centímetros. Oye, pero después de esto ya viene el colapso. ¿Ok? Y acá el edificio empieza ya a colapsar. Entonces hay que verificar eso. Esta curva es muy importante tenerla, es la curva de capacidad. Y este método de pushover es muy interesante porque aplicamos un patrón de cargas y empujamos hasta que el edificio falle, ¿no? Es un método interesante, ¿no? Simplemente tienes un edificio, aplica un patrón de cargas imaginario, de acuerdo por... Hay muchas formas de aplicar esta distribución de cargas. Puede ser por el primer modo de vibración, lo cual cumple para edificios regulares. Si son irregulares, podemos utilizar las proporciones de las fuerzas utilizando las normas AC7, ¿ok? O utilizar los primeros modos, o no sé. Hay varios métodos para poder aplicar esto, que son otros temas. Otro tema, es un poco más profundo, ¿no? Entonces, lo ideal acá es que aplicamos bastantes fuerzas, un patrón de fuerzas, perdón, por cada nivel, y encontramos esta curva de capacidad. Lo que representa es que cuánto se va desplazando este edificio cuando se le va aplicando una fuerza, ¿no? Es un análisis iterativo. Este pushover desde el año 70 aproximadamente, el año 1970, ¿no? Ha sido muy usado especialmente, pero ha sido muy usado el año 2000. Y mientras vamos empujando, van apareciendo acá rótulas plásticas. Lo ideal es que te aparezcan rótulas plásticas primero en las vigas, después en las columnas. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos el comportamiento de columna fuerte y viga débil, ¿no? Si ocurre una rótula plástica primero en una columna que en una viga, oye, ahí no se cumple lo que es la columna fuerte, viga débil, ¿no? Entonces eso es que hace que el comportamiento sea un comportamiento frágil, como es de acá, ¿no? Por ejemplo, si respetamos y hacemos columna fuerte, viga débil, es un comportamiento dúctil. Pero si encontramos que la rótula plástica ocurre primero en la columna que en la viga, seguramente va a ser un comportamiento frágil, ¿no? Okay, lo cual te limita la ductilidad. Entonces, el pushover permite identificar estas rótulas plásticas. ¿Dónde va a ocurrir? Los puntos débiles estructurales. Permite determinar la demanda de desplazamientos de los elementos e identificar si existe falla en algún elemento. ¿Qué se requiere? Bueno, representamos la estructura con un modelo analítico adecuado. Vamos a definir un desplazamiento objetivo, generalmente es el 4% de la altura, y definimos un patrón de carga de fuerzas adecuado, ¿no? Un patrón de cargas laterales. ¿Ok? Y acá tenemos varios códigos sísmicos, el FEMAS 1356, el AC41, el ACI 369, por ejemplo, el método de coeficientes, el espectro, ¿no? El punto de desempeño, el target displacement, calculamos el punto de desempeño. El otro sería un análisis tiempo-historia, ¿no? Este es más completo que el anterior, por ejemplo, ¿no? En donde acá vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a aproximar la respuesta utilizando el método, por ejemplo, acá me gusta utilizar el método de Newmark, ¿no? Aplicando un MRV por cada tramito, por cada delta de tiempo, ¿no? Y encontrando la respuesta, utilizando el método de Newmark, por ejemplo. En donde para esto que necesitamos un espectro objetivo, ¿no? Un registro compatible. ¿Por qué un espectro objetivo? Porque nuestro registro real lo voy a hacer un match, lo voy a ajustar al espectro objetivo. Y con eso voy a analizar mi edificio. Entonces tenemos un sismo ya ajustado con un match, puede ser con el mismo ETAPS o con el sismo signal, perdón, sismo match, o el ETAPS también ajusta de una forma el registro al espectro de una forma eficiente. Encontramos la respuesta de la estructura y podemos identificar daños, ¿no? Y luego podemos ver, ¿no? los daños que han ocurrido en el edificio con el pushover o tiempo historia. Entonces, ¿cuál es la ventaja, no? Estático, dinámico, no lineal. Estático, dinámico. Yo diría los dos.
Si ya vas a hacer el no lineal estático y has hecho gran parte del trabajo, solamente te faltaría ingresar registros, entonces serían los dos. ¿Ok? Es muy común en el análisis estático incrementar el pushover, la estructura sujeta a cargas laterales progresivamente mayores, se registra la respuesta en cada incremento de carga y se obtiene la información cualitativamente importante. En el otro, lo que nosotros hacemos no es una fuerza monotónica, no es una fuerza en una dirección nada más, es una fuerza con cargas que varían en el tiempo, ¿no? Acá vemos que tenemos, este de acá es el tiempo, y el de acá es la aceleración. Entonces vemos que tenemos la carga que varía en el tiempo. ¿Ok? Y vamos a registrar la respuesta en cada instante del tiempo. Es más completo este análisis, es mucho más completo. Por ejemplo, ¿qué tenemos para un pórtico simple? Lo que es la respuesta del edificio en un tiempo historia y cómo se va con el pushover, ¿no? Te damos cuenta que coinciden, ¿no? Deben trabajar. Para un pórtico es más fácil hacerlo, para un edificio es un poco más complicado esto, pero sí, ¿no? Entonces la respuesta con un tiempo historia y esta es la respuesta con un push-shover, ¿no? Utilizando el no lineal. Esta curva de capacidad que vemos en línea roja es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque si acá vemos y decimos un límite elástico donde se rompe, donde se llega a la afluencia, y luego el inicio del colapso, ¿no? Donde hay el colapso. Entonces acá vemos los edificios. Oye, si paso por acá, este es el colapso. Debo evitar jamás llegar a este punto. Y las normas te dicen lo siguiente. Oye, acá hay operación inmediata, acá hay operatividad, operación inmediata, seguridad de vida, prevención de colapso y el colapso mismo. Ok, esto se da para el edificio también, para todo el sistema, pero también se puede dar para cada componente. ¿Qué es cada componente? Para una viga, para una columna, para un muro. ¿Ok? Luego nosotros, hay unas guías que se llaman los READY, que son las guías de resiliencia sísmica, porque hoy está de moda hablar mucho de lo que es resiliente, ser resilientes no solamente como personas, también como sociedad. Y para que seamos resilientes como sociedad, debemos ser resilientes también en nuestras edificaciones, especialmente en los edificios. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el tiempo de operatividad es muy importante. Perdón, que conservar la operatividad durante los terremotos es muy importante. Y mientras más rápido lo recuperemos, menos impacto económico vamos a sufrir, ¿no? Dicen que los mayores daños no se dan por el tiempo, por los daños por los terremotos, sino que se da por los tiempos de inoperatividad que te causa el terremoto. Por ejemplo, imagínate en una fábrica ocurre un terremoto, hay un daño en la infraestructura, lo cual causa que los trabajadores no puedan regresar a la planta a trabajar durante buen tiempo, puede ser 1 año, 2 años, 6 meses. Y en ese tiempo que no pueden regresar, ellos pierden el trabajo, la empresa pierde dinero, entonces hay una gran pérdida económica, ¿no? Por tiempos de operatividad. Entonces es muy importante mantener la operatividad continua, la funcionabilidad continua, y por eso también se puede relacionar lo que son los niveles de desempeño, ¿ok? Con las resiliencias sísmicas, ¿no? Lo que es el platinio, que es totalmente operativo, el gold, que es ocupación inmediata, el silver, que es seguridad de vida, ¿no? O el que es por la norma, ¿no? La prevención del colapso, porque la norma solamente te asegura que no colapse. La norma no te asegura que dice que estés totalmente operativo. O sea, la norma dice, cumplí mi trabajo si tu edificio no colapsó cuando ocurrió un terremoto. No te puedes quejar si no colapsó. O sea, lo ideal es que no colapse. ¿Por qué es importante que no colapse? Para que no muera nadie, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta que es importante, por ejemplo, si ya vemos un análisis de costos, por ejemplo, con el FEMA P54, con estos métodos, y nos damos cuenta que utilizar aislamiento sísmico nos reduce un montón, nos reduce bastante lo que son los costos de reparación. Y los tiempos de inactividad, ¿ok? Esos tiempos de espera que tenemos mientras el edificio está inactivo son prácticamente días, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es arreglar, hoy se cayó el cielo raso, se cayó, o las luminarias, alguna ventana se rompió, pero más no, ¿no? En cambio, en edificios que son antiguos o también edificios que son con el código, pueden ser semanas o meses, incluso años, ¿no? Incluso podrías decir, oye, mejor demuele el edificio porque es más caro reparar que iniciar una construcción nueva, ¿no? En cambio, en estos edificios aislados, la construcción nueva es un poquito mayor, pero el costo de reparación es mínimo, ¿no? Y no solamente ven en términos de costo, también seguridad de vida, ¿no? O sea, las personas muchas veces no van a ni sentir el sismo. Entonces estamos hablando acá sobre daños, colapsos, objetivos de diseño, y lo que también tiene que ver esto cuando hablamos de daños, estos dañitos, acá vemos estas grietas, esos daños que comentamos, en nosotros cómo lo identificamos, cómo lo trabajamos en el análisis, estos daños, como rótulas plásticas.
rótulas plásticas, rótulas plásticas. Entonces, el comportamiento no lineal que hemos hablado, puede ser no lineal del material y no lineal geométrico. No lineal del material es en las vigas, en las columnas, ¿no? Cuando se llega a la plasticidad, ¿no? ¿Ok? Cuando la columna ya no es capaz de absorber mayor esfuerzo, pero se sigue deformando, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a... todo el material todo el material tiene propiedades no lineales. Pero el comportamiento no lineal lo vamos a concentrar en los extremos, porque se ha dado cuenta que en experiencia que las no linealidades se estudian y se observan generalmente en los extremos, en vigas y en columnas. ¿Ok? Entonces, acá vamos a con nosotros a colocar, a concentrar las rótulas plásticas. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante, por ejemplo, diagramas momentos curvaturas, donde estudiamos, por ejemplo, la influencia, el plástico, el último, ¿no? Y estas articulaciones plásticas lo llevamos a estos diagramas momentos curvaturas, que cuando los real sería así algo, una curva, pero nosotros hacemos en modelos lineales, o sea, hacemos líneas en cada tramo, ¿no? Acá está la afluencia, acá está el último, ¿no? ¿Ok? Y lo de acá es lo que se le llama la articulación plástica. Entonces el giro de elástico, acá está la parte elástica, donde vemos que es lineal, y luego empieza a hacer la curva, ¿no? Y luego decae. Esta parte sería la rótula plástica. Por ejemplo, acá son algunas aproximaciones del momento curvatura, ¿no? Podemos asumir un comportamiento elastoplástico perfecto, ¿no? O también, o también no es necesariamente perfecto porque se da cuenta que el MU es mayor al MY, ¿no? Lo que es generalmente lo que pasa. Pero entre el MU y el MY no debe haber mucho, ¿no? Por ejemplo, ese es un error del ETAPS. En el ETAPS, cuando tú defines una rótula plástica por default, si tú empiezas a revisar rótula por rótula, te das cuenta que el MU es 1.6, 1.7, 1.8 veces el MY, lo cual no puede ser, ¿no? Generalmente tú analizas un elemento viga, un elemento columna, calcula la diferencia entre el MU y el MY, es 1.1, 1.2, 1.05. Por eso incluso algunos en sus investigaciones asumen un comportamiento elastoplástico y los igualan, el MU y el MY, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer el análisis, estas aproximaciones, estas rótulas plásticas, aplicarlas con lo que es la norma la C4117, ¿ok? El capítulo 10.7, 10.8, por ahí. O también utilizar lo que es elementos tipos fibras. Este método me gusta mucho, ¿no? Y incluye el ETAPS y el Perfont 3D, por ejemplo. El método tipo fibras permite a nosotros ingresar todas las características del material completo, confinado, no confinado, el acero de refuerzo y todo eso, y analizar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los elementos tipo fibra, ¿no? De una viga, por ejemplo, de unas columnas, ¿no? Como vemos el elemento tipo fibra, subdividimos los elementos y analizamos el comportamiento. Es como decir la aproximación de una integral, ¿no? Oye, en vez de integrar todo, lo divido en partes pequeñitas y esas partes pequeñas las sumo, y la suma de esas partecitas va a ser la respuesta a la estructura. Ok, acá tenemos, por ejemplo, una aplicación de elemento tipo fibra, ¿no? Secciones 1, fibra confinada, no confinada, el acero de refuerzo, un Excel que calculé, y para una columna, por ejemplo, que tiene ya flexión y carga axial, y damos cuenta que más carga axial que tenga la columna, se reduce la ductilidad, ¿no? Más carga axial, mientras más carga axial sea, por ejemplo, la ductilidad se reduce, ¿no? Entonces, un elemento tipo fibra, por ejemplo, acá utilizamos uno que es convencional con uno tipo fibra. Y muy interesante, mira, qué interesante esto. A ver, no solamente se aplica aplicar en vigas y en columnas, también en muros. Acá tenemos, por ejemplo, una placa, un muro, con también igualmente, ¿no? Con secciones de elementos, con el acero de refuerzo. Vemos acá en el muro, por ejemplo, tenemos acá las cabezas del muro, que tienen 5/8, y el alma del muro que tiene fierros de media. Y acá está igualmente, ¿no? Un muro también lo analizamos con flexo-compresión, por ejemplo, carga axial y flexión. Y tenemos acá el diagrama momento-curvatura del muro. Entonces, ya podemos definir los diagramas momento-curvatura de cada uno, y con eso podemos identificar y definir también las rótulas plásticas, ¿no? Los elementos. Entonces, conociendo las rótulas plásticas, los elementos que nos dicen el comportamiento real de un edificio, ¿por qué es eso es importante? Bueno, si tú haces un análisis lineal, ¿qué se asume siempre? Piensan que el comportamiento es así. O sea, es así para siempre. Este es el lineal. Lo cual es incorrecto, no es lineal hasta un cierto punto, pero después el comportamiento es no lineal. Entonces, estudiar esto es importante, ¿no? Entonces, ya conociendo lo que es no linealidades, desempeño sísmico, operación inmediata, lo que queremos encontrar, vamos a hablar luego en lo que hemos estudiado en edificios. Acá tenemos un edificio convencional de 5 niveles, por ejemplo,
con aislamiento sísmico, ¿no? Tenemos unas columnas, tenemos unas vigas, acá tenemos aislamiento de fricción, péndulos de fricción, por ejemplo. Previamente analizamos el edificio en base fija, sin aisladores. ¿Cuánto tiene? Sin aisladores tiene un periodo de 0.65 segundos. Entonces, la norma nos dice que esto debemos multiplicarlo por 3. Entonces, ustedes agarran su calculadora y dicen 0.65 por 3. Acá se está trabajando, se alcanza, por ejemplo, pero debería ser 1.9, 1.8, 1.9, 2 segundos, ¿no? Entonces, con aislamiento sísmico alcanzo periodos de 2.14, 2.24, 2.09, 2.18, con distintas alternativas de aislamiento sísmico. La alternativa 1 sería usar los LRB más lo que son de los LDR, que son las de goma natural, o sea, no tienen amortiguamiento, solamente tienen, hacen flexible, ¿no? El aislamiento. Otro sería el convencional, los LRB más los sliders. Otro sería el HDR, los de goma modificada, que tienen amortiguamiento con los LDR. Y también tenemos acá, por ejemplo, lo que son los péndulos simple, péndulo doble, péndulo triple. Nos damos cuenta que la alternativa del 7 es muy eficiente, ¿no? Primeramente nos alarga el periodo bastante, nos da un gran amortiguamiento, ¿ok? Tiene un buen desplazamiento en la base, la fuerza reduce considerablemente la fuerza sísmica en el edificio, o sea, va a llegar, disipa mejor, ¿no? O sea, llega mejor, menos fuerza en el edificio, ¿no? Perdón, menos fuerza en el sistema de aislamiento y menos fuerza en el edificio, que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, si uso la alternativa convencional, en la fuerza sísmica en el edificio sería 10.10%, y acá son 5% nada más, ¿no? O sea, hay una reducción importante en el edificio. Elegimos esta alternativa con aisladores friccionales, el péndulo triple, verificamos para los límites, ¿no? Lo que es los límites inferiores, el nominal y el superior, con el aislamiento de triple, de péndulo triple. Acá tenemos la curva histerética, ¿no? La curva histerética del aislador. Acá tenemos el tiempo historia. Acá tenemos el tiempo historia superpuesto con la curva histerética del modelo matemático que hemos ingresado. Es un modelo matemático. Verificamos que esta curva y queda prácticamente dentro del modelo matemático, si está correcto. Acá vemos la del desplazamiento, ¿no? Solamente el translacional y acá el que considera también efectos torsionales. Y con eso vamos a verificar, por ejemplo, aceleraciones y derivas de piso. Nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? Aceleraciones son bien bajitas, mira, 0.3, 0.2, 0.24, 17, 0.23 G. Son aceleraciones bajas, en verdad. O sea, ha reducido considerablemente aceleraciones. Y las derivas de piso también son bajas, ¿no? 2 por 0.54 por mil, 1 por mil, 1.6 por mil, 2 por mil, son derivas bien bajas, ¿no? O sea, sabemos que la deriva de la norma es 7 por mil, por ejemplo, en Perú. Acá son menores a 3 por mil. Cuando aplicamos un pushover, nos damos cuenta que justamente, mira acá, el desplazamiento del edificio es 2.58, lo cual quiere decir que el edificio está prácticamente en el rango elástico. Es decir, cuando aplicamos el pushover no se encontró ninguna rótula plástica. Y efectivamente el aislamiento sísmico en este edificio de 5 niveles cumple su objetivo, ¿no? O sea, reducimos aceleraciones de piso, tenemos unas buenas derivas de piso menores a las que establecimos inicialmente, que eran derivas menores a 5 por mil y aceleraciones menores a 0.3, 0.4 G. Y aquí encontramos que tenemos, y efectivamente esos controles van bien, porque cuando aplicamos un pushover, esto dividimos en varias partes, encontramos que acá la deriva en esta parte es él está dentro de ¿quién? De la zona elástica, ¿no? O sea, no hay rótulas plásticas. Vamos a ver esto en el edificio de 10 niveles. Bueno, tenemos un edificio de 10 niveles, la misma configuración, pero diferentes elementos. Acá los niveles indican cómo varía la cantidad de fierro y en vigas y en columnas. Analizamos en base fija, ¿no? 1.19. Puedo triplicarlo porque el por 3 sería más o menos 3. 1.2 por 3 sería 3.6. Entonces, ve, acá estudio varias alternativas de aislamiento sísmico. Acá tengo unas alternativas. Y más o menos te das cuenta que la alternativa que más se da es la alternativa 7 también, ¿no? 3.2, por ejemplo. Porque no siempre se puede llegar al periodo, ¿no? 1.2 por 3, 3.6, él tiene 3.2, 3.15, está más o menos correcto. Te das cuenta que él trabaja bien, un 6% del peso. Pero acá hay algo, ¿no? Que no logré triplicarlo como quería. Incluso otros dicen que no se debe triplicar, se debe multiplicar por 5 el periodo de base fija para que se tenga un buen control de aceleraciones. Pero acá, por la altura del edificio, fue complicado y no pude triplicarlo, ¿no? Ni utilizando el péndulo triple, ¿no? Que es el que se presta mejor para poder alargar el periodo de los edificios aislados.
Entonces, al no poder triplicarlo, quiero verificar, ¿no? Nuevamente, mis modelos histeréticos de los aisladores, modelos matemáticos, los desplazamientos en la base, y vemos que en aceleraciones de piso efectivamente se incrementó, ¿no? Ahora tengo el último nivel 0.4G, 0.44G, o sea, se incrementó la aceleración de piso. Antes era 0.25G por ahí. Y las derivas, alcanzamos derivas de 5 por 1000, 4 por 1000, 2 por 1000, pero por acá tengo en el tercer piso, más o menos tengo un 5 por 1000, es decir, que mis derivas están un poco altas, ¿no? Son mayores a 5 por 1000, ¿no? Y el FEMA E74 te indica, oye, máximo derivas de 5 por 1000. Y luego verificamos si efectivamente en el pushover el punto de desempeño, oye, está en operación, ¿no? Inmediata, ¿no? Más o menos. O sea, ya salió de ese rango, ya hay rótulas plásticas, efectivamente, no se comporta elásticamente como pensábamos siempre, ¿no? Entonces, ahí falla. Ahora, vamos en un edificio de 20 niveles, por ejemplo. La misma configuración, edificio de 20 pisos. Ahora, ¿qué me conviene? Tengo dos opciones, porque es grande, ¿no? Acá generalmente he utilizado, ¿qué cosa? Edificios aporticados. Pero en 20 niveles, si no utilizo placas, me va a salir un periodo muy alto. Pero cuando utilizo puras columnas, el periodo es 0.2 segundos. Y poner 2.2 por 3 sería 6.6. Y la norma dice que máximo debes trabajar con un periodo de 5 segundos, aislado. Yo utilizo placas de concreto armado, muros acá, y reduzco un periodo de 1.77, ¿no? Entonces digo, trabajamos con 1.77 con estas placas, edificio en base fija, tengo un periodo inicial de 1.77, y dices, ahora tengo que verificar si puedo aislarlo. Entonces dices tú, 1.77 por 3 es 5.3. Bueno, el máximo debe ser 5 segundos, la norma te dice, ¿no? Que el periodo en base aislada debe ser 3 veces el periodo en base fija. El periodo en base fija es 1.77. Tengo 1.77 por 3 sería 5.30, lo cual es mayor a 5, pero bueno, trabajaría con 5. Entonces, para lograr esto, ¿qué tengo que hacer? O bien, seguir rigidizando mi edificio en base fija, o sea, seguir colocando placas, para que el periodo en base fija sea más bajo y sea más fácil triplicarlo. O el otro sería rigidizar, bajar la rigidez del sistema de aislamiento, hacer un aislamiento más flexible. Pero ¿se podrá hacer un aislamiento más flexible teniendo tanta carga axial? Vamos a ver. Hay que verificar para esto la carga axial, ¿no? Entonces acá tenemos peso de superestructura y peso de la estructura. Hacemos una verificación manual súper sencilla, con una fórmula súper fácil. Hicimos, ¿no? Tenemos acá la masa de todo el edificio. Tenemos 25 disipadores, ¿no? Tenemos 25 disipadores, tenemos la masa. Y nos dice que para el periodo que nosotros deseamos tener, necesitamos tener, sería 5.3 segundos. 5.3 segundos. ¿Se podrá? Dices tú, para este periodo, con la fórmula de T es igual a 2pi raíz de K entre M, esa fórmula es súper fácil, necesito que mi rigidez del sistema de aislamiento sea 2.196 toneladas fuerza metro. Como tengo 25 aisladores, lo que hago es dividir entre 25 para tener más o menos una idea de una carga axial promedio y una rigidez promedio. Entonces, una carga axial promedio sería 612 y una rigidez promedio sería 88. Este número 88 me lo veo bien difícil. Un aislador con el que tenga una rigidez 88 es muy flexible. Incluso acá, por ejemplo, esta es una tabla de Freycinet, por ejemplo, y nos damos cuenta que los aisladores tienen rigideces mayores a 88, porque mira, 88 toneladas de fuerza quiere decir 0.86 kilonewtons por milímetro. Vamos a ver estas unidades y los aisladores de esta empresa y lo que es lo convencional en el mercado es que tengan rigideces de 1.08, mayores a 1, ¿no? 1.7, 1.08, o sea, rigideces altas. Entonces me dice, oye, ¿va a ser posible que yo pueda tener esta rigidez? Incluso, ¿qué pasó? La carga axial, ¿no? Esta carga axial de 612 es una carga axial más o menos de 6.000 kilonewtons. Para una carga axial de 6.000 kilonewtons, que está por acá, en esta parte, me dice que tengo que tener rigideces de 2.87 o 1.75. Entonces, oye, es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el aislador va a ser grande. Un aislador tan grande no puede ser tan flexible. O sea, tengo mucha carga axial, pero me pide mucha flexibilidad, mucha flexibilidad, ¿no? Poca rigidez. Entonces, físicamente no va a ser posible utilizando aisladores de goma. Es decir, tener una rigidez de 0.86 kilonewton milímetro y una carga axial máxima de 6.000, parece que no es posible.
con los aisladores que tenemos ahora. O sea, me parece que no es posible tener esto y por lo tanto no sería posible llegar a un periodo de 3 veces este periodo fijo. Entonces vamos a ver, si no es posible, cómo lo hacemos. Igualmente, aplicamos el elemento, pero ¿qué voy a hacer como táctica? Que voy a llenarme de deslizadores. Como en el edificio que vimos, el edificio de Japón, ¿no? Que tenía más o menos 18 niveles. A ver si me permiten regresar a la parte de atrás. A ver, acá vemos un edificio, ¿dónde está este de acá? Que colocaron una gran cantidad de deslizadores, de platos. Un deslizador, ¿por qué es importante? Bueno, porque te reduce la rigidez del sistema de aislamiento. La rigidez de un deslizador, o sea, prácticamente es cero, ¿no? No te ofrece rigidez, ¿no? O sea, es un platito que resbala nada más y no hay una rigidez, ¿no? Del elemento. Te reduce la rigidez un montón, ¿no? O sea, simplemente sería la suma de la rigidez de los demás dispositivos. Por lo tanto, decido utilizar bastantes deslizadores, a diferencia del anterior, ¿no? Acá colocamos varios deslizadores, ven acá, todo lo que está dentro son deslizadores, y en el perímetro, como en el modelo del edificio en Japón, utilizamos puros aisladores. Pero ¿qué hago con esto? Tengo que verificar que cumpla, que eso se puede reciclar. Y con eso, o sea, que pueda, el edificio se mueva y el aislamiento tenga la capacidad de hacer regresar al edificio a su posición original. Si no, imagínate, el edificio se mueve y se va a quedar en un lado nada más, ¿no? Tiene que tener la capacidad de poder regresar a su posición original. Entonces, para esto, tenemos que verificar, de acuerdo al artículo 17.2.4.4, la fuerza de restitución lateral, ¿no? Que esta fuerza tiene que ser mayor a 2.5% del peso del edificio. Entonces, se verifica acá, miren, en este sistema se verifica que para el límite inferior, para el nominal y para el superior, la fuerza está, perdón, estas no. Me refiero al FR 2.66, 3.32 y 4.14, se observa que esta fuerza de restitución es mayor. Por lo tanto, está bien, ¿no? O sea, hemos utilizado una buena cantidad de deslizadores, pero estamos verificando que el sistema no pierda la capacidad de restitución, ¿no? Y algo más, y para hacer esto también que he necesitado, bueno, trabajar con un R de 1.5, porque si trabajo con R2 no voy a poder cumplir lo que es la fuerza característica que sea mayor a 3%, ¿ok? O una cierta cantidad, ¿no? Acá, no, perdón, a este, que el B sub S, que es la fuerza cortante en el edificio, sea mayor a 1.5 veces la fuerza característica, ¿no? Entonces, para cumplir eso, necesito que el R, no sea, el R de la norma te dice, oye, utiliza un R máximo 2. Para cumplir esta característica, utilizo un R de 1.5. ¿Ok? Acá vemos, bueno, tenemos acá los aisladores. He utilizado este modelo con gomas y deslizadores. Aquí tenemos el aislador 1, el aislador 2, el deslizador, las características, y acá tengo el aislador, la estructura aislada, ¿no? Tengo un edificio, primer modo, segundo modo. Primer modo tiene un periodo de 3.69 segundos. ¿Ok? Lo que yo deseaba era 5 eh, no, era más o menos 5.3. Bueno, es imposible llegar a 5.3 con estas propiedades. Entonces, a lo mucho que he podido llegar es una propiedad de 3.69, de 3.7 segundos. Entonces, hago mi espectro de diseño mi edificio. Acá se ve las columnas van a tener 20 fierros de una. Acá observan ustedes el acero en las vigas del perímetro de interiores y aplicamos un análisis no lineal, tiempo-historia y un pushover. Y acá observamos, en el no lineal tiempo-historia, he tratado de hacer lo más posible, lo más correcto el cálculo, pero de todas maneras las derivas están en 4 por 1000. O sea, en derivas estoy más o menos, no estoy tan mal, pero la aceleración de piso efectivamente no cumple, ¿no? Tengo aceleraciones de piso mayores a un G. Es decir, que en derivas, bueno, tengo 4 por 1000 por ahí. Pero en aceleraciones sí, me fue, ¿no? Tengo mayores a un G. Aplico el pushover también, el análisis pushover, le coloco la carga y me doy cuenta que efectivamente cuando calculo mi punto de desempeño ya no es lineal mi edificio. Hay rótulas plásticas. Disculpen que en esta presentación olvidé pegar las imágenes de las rótulas plásticas. Simplemente pegué las curvas del pushover y tiempo historia, pero no la secuencia de rótulas plásticas, pero sí.
se encuentra una gran cantidad de rótulas plásticas, primero en vigas, luego en columnas, y por lo tanto, el punto de desempeño se encuentra ¿no? Está operacional, o sea, pero ya no está elástico. O sea, sí hay rótulas plásticas. Entonces, la exposición que hacemos, que el edificio no entra en el rango elástico, perdón, que no entra en el rango inelástico no es correcta, ¿no? Va a depender, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va a depender qué tan eficiente sea el aislador. ¿Y eso de qué depende? Va a depender de qué tan flexible puede ser mi sistema de aislamiento. Con esta fórmula sencilla, ¿no? O sea, si puedo triplicar esta fórmula, puedo triplicar este periodo, la respuesta va a ser mejor. Hay varios estudios, varias investigaciones que indican que ese número incluso debería ser por 5, ¿no? Lo cual sería muy exigente, ¿no? Sería imposible llegar a este número con edificios tan altos. Pero sí, ¿no? O sea, hay una mejora en el aislamiento, pero no es tanta, ¿no? Ok, acá tenemos grandes aceleraciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que, oye, podría haber también tenido una buena respuesta utilizando solamente disipadores y no necesariamente aisladores, porque mira, no se logró el control no se logró reducir tantas aceleraciones de piso, ¿no? ¿No? Miren, hago la curva de capacidad, el B lineal, y vemos que acá el target displacement, el punto de desempeño, no se encuentra en el rango elástico. Mira, no está tampoco por colapsar ni en seguridad de vida, pero está en este límite, ¿no? O sea, estamos ahí, ¿no? En conclusión, entonces, es importante, miren, o sea, hemos aplicado un tiempo historia no lineal y un pushover con nuestro edificio, hemos comparado resultados, hemos visto puntos de desempeño, hemos visto derivas de piso, y en conclusiones podemos decir, ¿no? Oye, en primer lugar, es difícil controlar adecuadamente y simultáneamente la demanda de desplazamientos y aceleraciones. Es difícil en estructuras convencionales. Estructuras rígidas controlan adecuadamente su desplazamiento, sus niveles de aceleración suelen ser muy altas cuando las llenas de muros. Y en edificios que no tienen, que son muy flexibles, ocurre lo contrario, ¿no? Y eso está bien. Miren, por ejemplo, ese edificio, por más que tenga aislamiento, le coloqué muros y me botó aceleraciones bien altas. Un G, casi 2G. En los anteriores que las hice más flexibles, que no tenían placas, por ejemplo, tenían aceleraciones más bajitas, ¿no? 0,36G, 32G, 24G, 23G. Por ejemplo, en el de acá tenía ¿cuánto? A ver, tenía 41G, por ejemplo, ¿no? 0,44G. Tan grande no está. En cambio, acá le coloqué placas para poder rigidizar un poco más y controlar desplazamientos. Claro, controlé derivas de piso, pero mira mi aceleración, ¿no? Y bueno, y cuando cuando aplico el análisis no lineal encuentro rótulas plásticas, a diferencia del otro de 5 pisos que quedó completamente limpio, ¿no? No apareció ninguna rótula plástica. Acá aparece rótulas plásticas, ¿no? Entonces, el aislamiento sísmico reduce de manera simultánea, ¿no? Si aplicamos correctamente, reduce de manera simultánea lo que son aceleraciones de piso y desplazamientos, ¿no? Y ahora acá algo interesante. Hice este dibujito, ¿por qué? Porque cuando hacemos la dinámica de aislamiento sísmico, el análisis dinámico, o sea, empezamos a estudiar la dinámica estructural, nos damos cuenta que el segundo modo es muy importante. Hay que controlar el segundo modo, porque de lo contrario nos va a producir grandes aceleraciones, ¿no? Y en edificios altos, el segundo modo es muy importante, mira, ¿no? Eso nos incrementa aceleraciones y desplazamientos, ¿no? Entonces, el primer modo y el segundo modo, ¿ok? Y ahora, este E que está acá es importante. Si hacemos una dinámica estructural, nos damos cuenta que este factor E es la relación entre el periodo en base aislada y el en base fija, ¿ok? Perdón, es el fija entre aislada, estructura entre aislada, de a su vez aislado. Entonces, ¿qué significa este? El E es la inversa, ¿no? Es un noveno. Si fuera más o menos 3 veces sería un noveno, un décimo. Quiere decir que prácticamente el desplazamiento del edificio sería la décima parte del desplazamiento en la base. Eso ocurriría, ¿no? Pero si tú dices, oye, no logró triplicar y él es 2, sería un medio. Entonces sería al cuadrado, si fuera 2 sería al cuadrado, sería 4, sería la cuarta parte, ¿no? Entonces es un gran desplazamiento. Entonces, con esta fórmula sencilla te das cuenta que efectivamente, ¿no? Mientras menos se respete este contraste de rigideces, el desplazamiento de la estructura va a ser mayor. Entonces, para los casos mostrados anteriormente, el aislador que presenta mejor desempeño son los de triple péndulo de fricción, ¿no? Ya que presentan mayor contraste de rigideces y menor fuerza cortante en la superestructura. Y bueno, cuando consideramos que el periodo en base aislada es 3 veces el periodo en base fija, por ejemplo, el de 5 niveles,
no se encontró ninguna rótula plástica, es decir, ningún elemento alcanzó la fluencia. Y el punto de desempeño se encuentra en el rango elástico. Pero cuando hemos trabajado con el punto de que el periodo de envase fija es menor a 3, perdón, el periodo de envase aislada no es mayor a 3 veces el periodo de envase fija, sino es menor, esto ocurre en el edificio de 10 niveles, 20 niveles, hay presencia de rótulas plásticas. Y el punto de desempeño se encuentra entre operación y seguridad de vida. ¿Ok? O sea, no está en operación inmediata, no está en rango elástico. Entonces, y luego, ¿qué cosa más también hablamos, no? Los tiempos de espera, ¿no? O sea, en terremotos las pérdidas más importantes para la economía, o sea, aparte de la vida, o sea, para la economía del país y los habitantes afectados, se deben a pérdidas indirectas, ¿no? Que son debido a los tiempos de inactividad prolongados de las industrias y del personal para reanudar trabajos. ¿Ok? Entonces hay grandes pérdidas por inactividad y por eso se ha entrado con el tema de la que es operación inmediata, lo que es funcionabilidad continua, ¿no? El diseño basado en desempeño, basado en resiliencia, también busca identificar y mitigar estos riesgos inducidos por sismos para lograr objetivos de recuperación rápidos después de terremotos. Por eso es importante controlar no solamente derivas, también controlar aceleraciones de piso. Y para lograr resiliencia, aparte de estructuras bien diseñadas, debemos tener estructuras con protección sísmica. O sea, no solamente aisladores sísmicos, también disipadores sísmicos. Hemos visto que el aislador no funciona bien, no funciona al 100% en todo, ¿no? Entonces, cuando no logramos tener tanto beneficio con el aislamiento, o sea, hay un beneficio, pero no es el esperado, yo creo que una buena alternativa sería usar disipación de energía, ¿no? Y hay una gran cantidad de disipadores que podemos utilizar. Bueno, todo esto, lo que hemos presentado en la charla, lo pueden ustedes encontrar también paso a paso, ¿no? O sea, algunas metodologías, por ejemplo, el método de fibras para columnas, vigas, rótulas plásticas, análisis pushover, tiempo historia. Tenemos nosotros, como 10 con ingenieros, varios cursos grabados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el curso de análisis no lineal, tiempo historia basado en desempeño, y no lineal estático basado en desempeño. Tenemos 2 cursos para cada uno. Uno es más teórico, el otro es más aplicativo. También tenemos aislamiento sísmico, ¿no? Lo que es la dinámica estructural para que veamos el comportamiento de cada modo y también lo que es el análisis sísmico con la norma 031 y la norma 716 para edificios, también lo que es la comparación entre edificios con péndulo de fricción y LRB y también aislamiento sísmico con edificios netamente con péndulos triples, dobles, quíntuples y simples, ¿no? Y bueno, para lo que es la respuesta de cada elemento, viga, columna y muro, tenemos el método de fibras para vigas y columnas, el método de fibras en columnas, en donde nosotros ¿qué hacemos? Hacemos un cálculo manual con método de fibras para vigas, columnas y muros, y lo comparamos el comportamiento versus un ensayo real, ¿no? De una tesis de maestría o doctorado. Luego, el curso que vamos a abrir, nosotros que va a empezar la próxima semana, en donde vamos a tratar exactamente todo lo que se ha visto en esta conferencia, va a ser el curso Análisis no lineal, estático y dinámico de estructuras de completo armado con aislamiento sísmico. Estático es el pushover, dinámico es el tiempo historia. Este curso va a iniciar la próxima semana, que es el 27 de septiembre, y va a tener 6 sesiones, 23 horas, ¿ok? Va a ser un curso netamente aplicativo, en donde vamos a trabajar y estudiar estos edificios. Vamos a calcular las rótulas plásticas, vamos a aplicar el pushover, el tiempo historia, y vamos a verificar el desempeño del edificio adecuadamente. De forma más explicativa en un total de 18 horas. ¿Ok? Esto sería todo por la conferencia hoy día.